La insurgencia yihadista intenta detenerse en un país soberano. Los insurgentes no están quemando los cultivos, no están envenenando el agua y no están matando al ganado. La organización terrorista Jenim, ligada a Al-Qaeda, ataca el combustible. A menos de 2 meses, la nación africana de Malí ya está de rodillas. Jenim ha avanzado durante años, dejando un rastro sangriento de soldados del régimen y mercenarios rusos. Malí y otros países del Sahel apenas han logrado ralentizarlos, mucho menos detenerlos. Ahora que Jenim apunta al suministro de energía de Malí y los insurgentes detectaron una vulnerabilidad clave, avanzan más rápido que nunca. Hoy, en la ciudad capital de Bamako y en la antigua metrópolis de Tombuctú, el combustible de Malí se está agotando. Y cuando sus reservas lleguen a cero, espera que todo se descontrole. El combustible debe fluir. La organización, conocida como Jenim, abreviatura de Jamaat Nasar al-Islam wal-Muslimin, ha prosperado en la nación de Malí durante casi una década y se estima que hoy cuenta con más de 5.000 combatientes. Incluso según las estimaciones más conservadoras, Jenim es una insurgencia ligera y altamente móvil de tipo asimétrico. La organización opera en gran parte del Sahel, donde las arenas del Sahara se convierten en sabana tropical. Pero en la nación de Malí, sin salida al mar, escasamente poblada y hogar de poco más de 23 millones de personas, Jenim es donde tiene su mayor fuerza. Hoy en día, Jenim es fácilmente la insurgencia más grande y mejor armada de toda la región del Sahel, y está en la lista de los actores no estatales más peligrosos y más capaces del planeta. Aunque técnicamente es una filial de Al-Qaeda, opera de manera independiente y elige abrumadoramente perseguir sus propios objetivos. Controlan aldeas en Mali rural, cobran impuestos, extorsionan a residentes y usan esos fondos para impulsar su movimiento yihadista. Aunque Jenim no tiene fuerza para tomar Mali por completo, el gobierno maliense no ha logrado librar una guerra efectiva contra Jenim. Los insurgentes dominan el campo, donde organizan emboscadas, eligen el terreno para pelear o se ocultan según convenga. Y cuando están a la ofensiva, frecuentemente atacan en enormes enjambres de motocicletas, donde su velocidad, movilidad y número son suficientes para abrumar a las fuerzas contra las que están luchando. A veces, los ataques de Jenim han causado la muerte de decenas o más de 100 soldados malienses en un solo sitio. Durante años han atacado bases militares fortificadas. A finales de la década de 2010, Jenim fue contenido parcialmente con asesores militares occidentales y ataques aéreos. Tras el golpe de estado del régimen militar de Malí, expulsaron a las fuerzas occidentales e invitaron al grupo Wagner, paramilitares rusos notorios. Wagner, al igual que los propios soldados malienses, no pudo frenar la ola de ataques de Jenim, y en una ocasión, Jenim colaboró con militantes locales de Torreeg para masacrar a entre 50 y 80 mercenarios rusos durante una tormenta de arena en la batalla de Tinzoaten. Por esa razón, fue una sorpresa para los analistas globales cuando el 3 de septiembre Jenim anunció un cambio de estrategia. En un video en línea, el principal portavoz de Jenim anunció la prohibición inmediata de todas las importaciones de combustible a Malí. A Dire Transport, importante empresa de transbordo de combustible, se le advirtió que sus camiones y los de sus subsidiarias serían atacados si circulan por las carreteras de Malí. La ciudad mediana de Kaz y el pueblo de Ñora de Sahel iban a ser puestos bajo bloqueos selectivos, donde ningún no residente podía entrar ni ningún residente salir. Ahora, como regla general, nunca es algo bueno cuando una poderosa insurgencia yihadista declara una prohibición de la entrada de cualquier tipo de bienes a un país determinado. Pero que Jenim impusiera unilateralmente un bloqueo a las importaciones de combustible a Malí era una amenaza especialmente relevante. Malí prácticamente no tiene capacidad para extraer petróleo en su propio territorio y solo podría producir petróleo en cantidades insignificantes usando pequeñas reservas comprobadas que no han valido la pena por el costo de extracción. Malí importa casi toda su energía, principalmente de Senegal y Costa de Marfil, que aportan el 95% de las importaciones. También recibe de Guinea y Mauritania. Malí cuenta con reservas estratégicas de combustible propias. No es como si la nación simplemente intentara hacerlo día a día y mantener su infraestructura energética nacional. Sin embargo, esas reservas están destinadas a cubrir la escasez regional o problemas aislados de suministro en el curso normal de los negocios. Si toda la nación se viera obligada a depender de esas reservas sin racionamiento, entonces Malí podría mantener las luces encendidas durante aproximadamente 3 días. Una nación bajo asedio. Ahora, casi tan pronto como anunció el bloqueo, los combatientes de Jenim entraron en acción para demostrar su capacidad de hacer cumplir la nueva serie de reglas que establecieron.
El grupo empezó a capturar e incendiar camiones cisterna en la carretera. Empezó a emboscar convoyes de camiones cisterna, incluso escoltados por militares. Y si los combatientes del grupo encontraban resistencia, no dudaban en eliminar a las tropas que intentaban oponerse a ellos. La mayoría del combustible de Malí entra por pocos puntos de control en el sur u oeste del país, y luego viaja por rutas predecibles. En las zonas bajo influencia de Janim, los camiones cisterna son difíciles de ocultar y fáciles de interceptar. Si un camión cisterna viaja sin escolta, solo hacen falta 2 motociclistas o un retén improvisado para capturarlo. Incluso los convoyes escoltados están en desventaja, pues atraviesan zonas donde los yihadistas pueden usar bombas y atacar desde cualquier dirección. Según la Asociación de Importadores de Petróleo de Malí, más de 100 camiones cisterna fueron completamente destruidos por combatientes de Janim solo durante el mes de septiembre. Ese número probablemente esté subestimado. En un solo ataque, el 14 de septiembre, los combatientes de Janim emboscaron a un convoy de varias docenas de camiones cisterna, escoltados por militares, derrotaron a las fuerzas militares presentes y prendieron fuego a al menos 40 de esos camiones cisterna. Janim tampoco ha mostrado interés en proteger el combustible tras capturarlo con los camiones cisterna. En otro país que enfrenta otra insurgencia, los gobiernos nacionales podrían verse obligados a recomprar el combustible que les ha sido robado, con los insurgentes eligiendo retener ese combustible como rescate o incluso venderlo al mejor postor. Sin embargo, Janim parece no tener interés en los ingresos que podría obtener al posicionarse como intermediario de combustible. Los insurgentes carecen de personal e instalaciones para proteger y almacenar grandes volúmenes de combustible. Probablemente temen ser vulnerables a un contraataque del gobierno si no logran mantenerse móviles. Janim también tiene varias formas de ganar dinero sin asumir tanto riesgo como los combatientes del grupo. Al atacar el suministro de combustible en Malí, la intención es clara: privar al gobierno de Malí y a su gente, y evitar que obtengan combustible en cualquier circunstancia. Los conductores de camiones podrían ser rescatados si se les perdona la ejecución sumaria, pero siguen siendo rehenes vivos. Son mucho más fáciles de transportar o esconder que un camión cisterna completo. Aunque Janim no se ha esforzado en explicar sus objetivos, no ha sido precisamente difícil para el gobierno de Maliate ni para los observadores internacionales deducir lo básico de lo que intentan lograr. Por un lado, un ejército maliense sin combustible es un ejército que está en igualdad de condiciones contra Janim, sin vehículos de combate pesados ni jeeps o camiones blindados disponibles. Por otro lado, el bloqueo es solo una forma de crear una división entre los gobiernos malienses y una variedad de otras partes al mismo tiempo. Esas posibles partes desilusionadas incluyen a las empresas de transbordo, responsables de gestionar el combustible. Eso equivale a más del 40% del total de bienes importados por Malí. Incluyen a las empresas de extracción de recursos, especialmente las extranjeras que requieren combustible para operar y confiaban en que el gobierno de Malí asegurara entregas estables y predecibles. Y quizás lo más importante de todo, incluyen a los civiles comunes, especialmente las personas de ingresos medios y altos que viven en las ciudades de Malí, que han estado al tanto de la insurgencia creciente de Janim y que ahora sentirán sus efectos más que nunca. Finalmente, al imponer un bloqueo total de combustible en todo Malí, los yihadistas demuestran su enorme capacidad ofensiva y todo el alcance de su poder para causar estragos en toda una nación. Como mencionamos anteriormente, se cree que Janim está compuesto por solo entre 5.000 y 6.000 combatientes en toda la región del Sahel y casi con certeza no más de 10.000. Las Fuerzas Armadas de Malí cuentan con 40.000 efectivos, miles de paramilitares y varios cientos del Cuerpo Africano de Rusia, que sustituyó al grupo Wagner. Que Janim sea capaz de imponer un bloqueo de esta magnitud valida los peores temores que los malienses comunes puedan tener sobre su gobierno. A pesar de su enorme ventaja numérica, los líderes de la nación y su ejército simplemente no han podido intervenir. Cuando un grupo improvisado de hombres armados en moto impuso la ley, al momento de escribir esto, han pasado aproximadamente 6 semanas desde que entró en vigor el bloqueo en Malí y las repercusiones ya han comenzado a notarse desde hace tiempo. Residentes reportan que la mayoría de gasolineras civiles están vacías. Quienes dependen de autos o motos no han podido trabajar, estudiar ni cuidar a sus familias. En las pocas veces que hay gasolina, el pánico suele causar peleas y a veces tiroteos. Las compañías de combustible en las naciones vecinas han comenzado a negarse a enviar a sus propios trabajadores a Malí y en su lugar contratan a locales de manera temporal para llevar combustible a través de la frontera. Intentan llegar a su destino por temor a que intercepten los camiones y maten a los conductores. El ejército a veces toma represalias, anunciando ataques aéreos exitosos o la muerte de insurgentes. Pero sus victorias no bastan para cambiar el rumbo.
Tras semanas en que el gobierno buscó estabilidad en la capital usando reservas del resto del país. Ya no pueden aislar a los residentes de Bamako del impacto de Janim. Sus funcionarios de energía indican que los residentes pueden esperar solo 6 horas de electricidad al día. Se espera que ese número baje en las próximas semanas. En este momento, todavía hay suficiente combustible racionado cuidadosamente para asegurar que el país no se apague por completo. Y la entrega de 300 cargamentos de combustible. Los camiones cisterna que viajaban en un convoy fuertemente custodiado el 7 de octubre parecen haberle dado a Malí un poco más de tiempo. Pero el colapso llegará más pronto que tarde. Y aunque Malí llegó al extremo de intentar negociar directamente con Jenin para cumplir con sus condiciones, esas negociaciones ahora parecen haberse derrumbado. Solo una breve pausa para compartir algo contigo que nos tiene bastante emocionados por aquí. No estamos pidiendo donaciones para financiar nuestra contrademanda contra Somalia. Probablemente tampoco sea necesario. En cambio, queremos contarles cómo Warfronts se ha expandido a un nuevo medio, Frontco. Es un sitio web, no es un .com porque ese no estaba disponible. Y aunque hubiera estado, era muy caro. Esto ya fue suficiente. Así que después de lanzar nuestro boletín a principios de este año, nos dimos cuenta de que hay interés por nuestro tipo de análisis en formato escrito. Contactamos a expertos, entre ellos periodistas galardonados que aceptaron escribir para nosotros. Lo sé, lo lograron de verdad. Los frentes crecieron muy rápido. Ahora mostramos los resultados. Frontes.co es nuestro sitio exclusivo para suscriptores con artículos profundos sobre defensa y geopolítica que suelen ser ignorados. La mecánica interna de la evasión de sanciones de Rusia. ¿Cómo las matemáticas pueden hacerte un mejor combatiente? Sí, de verdad. Y si quieres un análisis serio para tiempos peligrosos, Frontes.co, ese sitio es el lugar indicado. Además de eso, también será el hogar de videos exclusivos. 2 veces a la semana publicaremos episodios extra de Warfronts, analizando temas como quién ganaría entre Polonia y Rusia si hubiera guerra mañana. Todo esto cuesta solo $5 al mes o $50 al año. Eso es frontsco.com y nada en Warfronts va a cambiar. Todo el contenido que te gusta sigue aquí. Esto es solo un extra. Y ahora volvamos al video de hoy. Endgame, ahora. A estas alturas del bloqueo de Janim se puede negar el éxito que la organización terrorista ha tenido. Malí aún no está roto, pero está en camino de quedarse completamente sin reservas de combustible. Esperar que el gobierno organice más convoyes de combustible como el último no es una apuesta ganadora. La mayor fortaleza de Janim siempre ha sido su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, y es casi seguro que el grupo volverá a adaptarse si los convoyes de cientos de camiones cisterna a la vez se convierten en un problema recurrente. Además, cualquier otra opción para revertir la situación exigiría que Malí fuera una fuerza contrainsurgente mucho más competente de lo que ha demostrado. Queda una pregunta sobre el bloqueo de Janim. ¿Cuál es el objetivo final de los terroristas? Aunque Janim ha presentado un par de demandas a cambio de levantar el bloqueo. Esas demandas no parecen justificar que Janim haya llegado tan lejos. El grupo está exigiendo cosas como un intercambio de prisioneros o una nueva regla que obligue a las mujeres a usar velo en los autobuses, cosas que Janim podría lograr como concesión, por ejemplo, tomando rehenes importantes o sitiando una base militar vulnerable. Si eso era lo único que Janim buscaba, bloquear las importaciones de combustible por más de un mes sería un gran exceso. Incluso los rumores sobre la razón inicial de Janim para intentar un bloqueo, que era oponerse a las restricciones de combustible en las zonas rurales que privan a Janim, como Janim está privando al gobierno. Ahora, aún no cuentan toda la historia. Pero aunque aquí en Frentes de Guerra no tenemos exactamente a los líderes de Janim en marcación rápida para preguntarles nosotros mismos, podemos tomar en cuenta las observaciones de expertos regionales que creen haber identificado los objetivos principales más allá del bloqueo. Destacaremos 3. Aumentar la desilusión interna con el gobierno de Malí, socavar la seguridad en el Sahel de Ruaida y presionar a empresas y gobiernos extranjeros que apoyan al régimen militar de Malí. En cuanto a la cuestión de la desilusión, Janim entiende claramente el principio que ha guiado a las insurgencias asimétricas en todo el mundo. Mientras menos confíe la gente en su gobierno, más probable es que confíen en ti. Aunque Janim puede ser bastante brutal en las zonas que controla, no es universalmente odiado en todo Malí. Algunas comunidades apoyan a Janim por compartir su ideología religiosa radical y querer difundirla. Otros ven la pertenencia al grupo como una forma de salir de la pobreza. A veces podría ser la única manera para ellos de salir de la pobreza. Aún así, otros pueden no creer en la ideología de Janim.
Se alegran de ver a alguien enfrentar al gobierno militar de Malí y a los extranjeros que explotan la riqueza mineral. Pero Marco difícilmente se ha ganado el cariño de la gente común. Recientemente disolvió formalmente todos los partidos políticos este pasado mayo y amplió la represión contra la oposición política, los medios de comunicación y los manifestantes comunes. En algunos lugares, aunque Janime es visto como una amenaza, también se le considera el mal menor. Tras años de entrenamiento e ideología de combate del grupo Wagner, las fuerzas de Malí se han habituado a cometer atrocidades en la guerra, especialmente en zonas rurales y frecuentemente contra civiles. Todos esos factores, en combinación, ya estaban empujando a un número creciente de malienses a considerar alinearse con Janim o incluso unirse al grupo voluntariamente. Ahora, con el suministro crítico de combustible cortado, la vida en todo Malí se va a volver más difícil. Las circunstancias para la gente común van a volverse más graves. Y es probable que el gobierno de la nación siga demostrando dos cosas al mismo tiempo. Número 1. Demostrarán que simplemente no son lo suficientemente competentes para liberar Malí de un grupo que los ha superado completamente. Y número 2, demostrarán que cuando de vez en cuando consiguen algo de combustible, ese combustible será enviado a la capital, al ejército o a la industria extranjera, o será retenido intencionalmente lejos del propio pueblo de Malí. Siempre que Janim logre transmitir ese mensaje y erosionar la confianza pública en Birmania, es probable que vea aumentar su propia fortuna. También está el Sahel, donde Janim sigue activo. En la nación vecina de Burkina Faso, donde las cosas han estado mayormente tranquilas durante los meses de verano, mientras Janim se enfocaba en Malí, los insurgentes ahora han regresado con fuerza. El 9 de octubre, Janim realizó 2 ataques en una carretera clave hacia la capital de Burkina Faso. En un ataque murieron 11 personas y 40 quedaron heridas. Janim emboscó un convoy militar burkinabé y al menos 90 soldados fueron masacrados. Las estimaciones locales sugieren que el verdadero número de muertos podría ser de hasta 130. En años anteriores, Janim ha lanzado ataques en todo Burkina Faso, Malí, Níger, así como en el cercano Benín. Y se sabe que están expandiendo su presencia en Ghana, Togo y Costa de Marfil. En todas esas naciones, Janim se vuelve más peligroso y más efectivo si puede aprovechar el territorio cercano que controla completamente en un lugar como Malí. Al reducirse la capacidad del gobierno de Malí para controlar las zonas rurales. Al forzar al gobierno a atender otra crisis, Janim creó una base segura para lanzar ataques en la región. En casos similares a lo largo de la historia moderna, es aquí donde los grupos insurgentes realmente empiezan a ganar terreno. Como cuando Al-Qaeda estableció campos de entrenamiento en Asia Central, el Estado Islámico tomó el control de parte de Irak y Siria. Boko Haram aseguró territorio en Nigeria, o cualquier otro caso similar en el mundo. Una interrupción grave y prolongada en las importaciones de combustible de Malí permitiría a Janim presionar más a las empresas extranjeras que supervisan la minería y la extracción de recursos en Malí. Esas operaciones son dirigidas por ciudadanos chinos, ciudadanos rusos y ciudadanos indios, inversionistas de los estados del Golfo, de África y, según informes recientes, posibles nuevas inversiones de Estados Unidos. Esas operaciones generan gran parte de los ingresos del gobierno de Malí, ya que Burmaco envía recursos a cambio de licencias y reparto de ganancias. Además de financiar al régimen, esas inversiones extranjeras estabilizan al régimen. Esto se debe tanto a que todos los países involucrados quieren asegurarse de que sus ganancias y líneas de suministro estén seguras, como a que algunos países, como Rusia, envían grandes cantidades de personal para garantizar físicamente que esas operaciones no se vean amenazadas. Pero esas operaciones requieren combustible para continuar y mantener equipo y luces encendidos. Y su gente necesita poder moverse tanto en la región inmediata como en el resto del país. Eso no pasará si los camiones cisterna no circulan por Malí como se espera. Y dentro de poco tiempo, los resultados comenzarán a notarse. Las operaciones mineras tendrán que empezar a desacelerarse y, en muchos casos, incluso podrían tener que detenerse por completo. Los trabajadores extranjeros estarán más aislados y transportar las extracciones mineras será mucho más difícil, complicando su venta o envío a procesamiento. El colapso ya ha comenzado, como lo demuestra un incidente a principios de octubre, cuando Malí prohibió que alrededor de 70 camiones cisterna de combustible viajaran a una lucrativa mina de oro rural operada por una empresa canadiense, Allied Gold, donde el combustible se estaba agotando rápidamente. Janim comprende bien la relación entre estas operaciones extranjeras y la seguridad del régimen en Burmaco. Janim ha amenazado frecuentemente las minas, secuestrado o matado a trabajadores extranjeros y buscado dificultar que estos grupos permanezcan en Malí. Pero nunca antes Janim había sido capaz de representar una amenaza tan grave para la industria extranjera.
En este momento, el grupo tiene una verdadera oportunidad de hacer que este tipo de operaciones sean insostenibles en Malí. Si pudiera mantener la presión, cortar recursos y ganancias y quebrar la confianza de socios extranjeros en el gobierno de Malí. Desafortunadamente, el gran tira y afloja entre Janim y los líderes de Malí prácticamente garantiza que se perjudicará a las personas atrapadas en medio. Los millones y millones de malienses que dependen del combustible para sobrevivir. Dependiendo de hacia dónde se dirija esta crisis, las acciones de Janim podrían provocar una oleada de descontento popular contra el gobierno de Burmaco, lo que podría traer una agitación social aún mayor. Si los hechos recientes en el mundo son un indicio, podría haber hasta un cambio de régimen, pero por ahora eso parece lo más probable. Las personas atrapadas entre una insurgencia yihadista implacable y un régimen militar represivo, pero en gran medida impotente, van a sufrir las consecuencias mientras continúe este asedio. Gracias por vernos.